Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Hola chicas, muy buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos estés escuchando. Bienvenida a Los Detalles de tu Vida. Hoy May me dejó hacer la introducción, entonces, hola. Pues les recordamos que estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de estos episodios, estamos hablando de qué son los sentimientos, hemos hablado de la ansiedad, del miedo, estuvimos hablando en el pasado de la depresión y hoy vamos a hablar de un sentimiento nuevo. Entonces te invito a que te quedes con nosotras en este capítulo para hablar acerca de cómo podemos ser libres del resentimiento. Entonces, bienvenidas todas. Bienvenidas, gracias Nelly. Y que lo haces muy bien, ¿no? No hay por qué dudar. Dios, Dios te ha dado una capacidad tremenda y estoy muy agradecida de que estés conmigo toda esta temporada. Muchísimas gracias. Y bueno, hablemos del resentimiento. ¿Qué tal aquellas mujeres que están? Puede ser que cuando escuches esa palabra digas, yo no, yo, si yo soy una buena cristiana. Pero bueno. Vamos a hablar de Claudia. Claudia lleva 14 años de casada. Su esposo no es grosero, pero tampoco parece interesado en conectarse emocionalmente o espiritualmente con ella. Cuando intentan hablar de temas profundos, él cambia la conversación o se distrae con el celular. Claudia ha orado, ha leído libros cristianos, ha intentado hablar con ternura, pero nada cambia. En silencio, ella comenzó a guardar esas pequeñas heridas porque no se esfuerza por conocerme, porque no le importo, porque le pone más atención a su celular que a mí. Y cuando los amigos le hablan a ellos, sí les pone atención, pero yo no. Y con el tiempo esas heridas que no fueron tratadas se fueron convirtiendo en resentimiento. Ahora ella lo ve con desdén, como que cada pequeño error que él confirma, que él hace, confirma la narrativa de la idea que ella ya cree en su cabeza. Él no me valora, no le importo, no me ama. Claudia sigue yendo a la iglesia con él, pero la verdad es que su corazón ya se endureció. Ella está cansada de perdonar, porque de qué importa que perdone, va a seguir él haciendo lo mismo, él no cambia, él no es diferente, y le cuesta mucho trabajo ver a su esposo como a alguien por quien Cristo también murió. Ella sí puede ver que Jesús murió por ella y que Jesús la ama, pero su esposo, ¿verdad? No, él es una persona que no me quiere, no me valora y que no quiere cambiar. Y entonces ella ha dado cabida al resentimiento. O a lo mejor te identificas con Marta. Marta trabaja en una oficina donde todos reconocen su esfuerzo, excepto su jefa. Aunque ella es puntual, organizada, cumple con excelencia, nunca recibe un elogio, ni una afirmación, ni un reconocimiento de parte de su jefa. Y peor aún, una compañera que llegó después de ella al trabajo recibió un ascenso por ser más extrovertida. Porque ella es como la que le cae bien a todos. Marta sonríe en público, pero en privado llora. Dice, ¿por qué? Dice que lo ha dejado en las manos de Dios, pero la verdad es que en su corazón empezó a mantener el score, ¿verdad? Empezó a llevar el conteo de todas las que le han hecho y de lo injusto que le ha sucedido en el trabajo. Ahora, cada vez que su jefa que vea a su jefa o escuche elogios hacia otros trabajadores, algo como que se le hace bolas el estómago, se le revuelve el estómago y su actitud ha cambiado. Ahora Marta se aísla, no comparte ideas, murmura internamente más que decirlo en voz alta. ¿De qué sirve esforzarse? Si nadie nunca me va a reconocer, voy a trabajar lo menos que se pueda, que al cabo a mí nadie me reconoce ni nadie me toma en cuenta mi trabajo. Ella está resentida, pero lo disfraza de cansancio profesional. Lo que pasa es que estoy cansada.
No se ha dado cuenta que su alma está cargando con esta emoción que necesita entregarla a Jesucristo. ¿O qué tal Ana? A lo mejor te identificas con Ana. Ana era una voluntaria fiel en el ministerio de mujeres. Ella se desvivía por ayudar, oraba por otras, organizaba eventos. Tú necesitabas a una voluntaria, la primera que alzaba la mano era Ana. Pero un día otra líder la acusó injustamente de manipular la agenda del grupo. Y aunque Ana intentó aclarar la situación, no le dieron el espacio. Se sintió traicionada, desprotegida. Siguió asistiendo a la iglesia, pero ya no con el mismo corazón. Ahora evita involucrarse, aunque su don es el don de servicio, pero cambió de grupo de conexión. Ahora ni siquiera asiste a ninguno. Y ella obviamente lo espiritualizó y dijo, es que estoy descansando. El Señor me ha detenido, estoy en una nueva temporada de mi vida y tengo que descansar. Pero la realidad es que en realidad no es que ella quiera descansar, sino que tiene miedo de volver a ser herida. Cada vez que ve a la otra líder o escucha que ella sigue sirviendo, algo le duele por dentro, se le hace injusto. ¿Por qué? Porque nadie le dijo nada a esa líder. ¿Por qué no le dieron la oportunidad de explicar lo que sucedió? ¿Por qué no la escucharon? ¿Por qué no la protegieron? Ana necesita soltar el resentimiento y recordar que Cristo también fue acusado falsamente y aún así él eligió perdonar. Si te identificas con alguna de ellas, pues quédate con nosotras porque vamos a hablar sobre el resentimiento. Y como siempre, empecemos por el principio, Nelly. Sí, vamos a ver la definición bíblica del resentimiento. El resentimiento es una actitud pecaminosa del corazón que surge cuando una herida no está sanada, no fue sanada en su momento y se convierte en amargura y esto endurece nuestro corazón. Es una forma de enojo retenido que es algo que no nos permite perdonar, sino que guardas y guardas lo que te han hecho mal o sí, lo mal recibido. Y juzgamos al otro con dureza porque nuestro corazón se empieza a endurecer por esas heridas. A diferencia del dolor legítimo que busca sanidad, el resentimiento alimenta el dolor, lo guarda, se niega a entregárselo al Señor. Nos gusta ir y volver a ese dolor, ir y volver a ese dolor, en lugar de entregarlo al Señor. En vez de confiar en la justicia divina y practicar el perdón bíblico, es un corazón resentido que más bien busca castigar, que busca condenar al ofensor. Obviamente Mm, internamente, nadie lo ve o nadie lo escucha, o algunas veces sí. mm, Con el tiempo, esto no solo daña la relación con los demás, sino que también la comunión con Dios. ujú, Este resentimiento es más que una emoción momentánea, no es solo algo que se siente en el momento, sino es una herida que poco a poco va madurando y termina contaminando y endureciendo nuestro corazón. A diferencia del mm, enojo, que es una reacción de un momento, el resentimiento como calla, espera y juzga a la persona. No solo me hiciste daño, tú eres una mala persona, tú eres el mm, problema. Cuando mm, cuando no tratamos con una ofensa profunda, la guardamos, la alimentamos, o sea, estamos ahí hablando de ella, pensando en ella, yendo hacia esa herida y comenzamos a mirar a la otra persona con enojo, con hostilidad, sin ese perdón que Dios nos pide hacia ellos. Pero vivir así nos deforma por dentro y nos aleja del diseño de Dios, porque un corazón duro, yo creo que es de las cosas más difíciles, porque poco a poco se va alejando y entre más duro el corazón, más difícil que podamos regresar al Señor y al sí, diseño, pero es posible, todo es posible. sí, sí, Este, sí. por eso debemos de guardar nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si no estamos cuidando esas heridas que vamos teniendo y no vamos soltando y perdonando, se va endureciendo este corazón. Y acuérdense que Ujú, de él emana la vida, o sea, de ahí viene todo. Ese corazón nos va
a hacer tomar las decisiones, nos va a hacer actuar, nos va a hacer hablar, nos va a hacer pensar y es lo que va a traer vida o muerte en nosotros, ¿verdad? Entonces cuidemos ese corazón. Así Y en es. otras palabras, es el resentimiento es el enojo, reacciona solamente a un acto, pero el resentimiento juzga y condena a una persona porque no hay perdón. Es como Ujú, si estamos tomando ujú. un veneno y creemos que no nos va a envenenar, ¿verdad? No va a pasar nada por estar pensando esto y estar sintiendo este coraje hacia esta persona. Eso es tener resentimiento. Sí, sí. Y a veces cuando enseñamos a los matrimonios sobre esto, la falta de perdón y el resentimiento, muchas veces tenemos una botella de algún químico y entonces les decimos, el resentimiento es cuando tú estás enojada con tu marido, ¿verdad? Y le empiezas a guardar rencor y empiezas a resentirlo y a lo mejor no todas lo dicen verbalmente, muchas lo dicen y por cierto vamos a tener un episodio donde vamos a hablar sobre el enojo y la ira, pero el resentimiento es lo que empiezas a guardar y a guardar y a crecer y les decimos, es como si agarraras esta botella de químico y tú te la tomaras, pero con la convicción de que tú tomándotela vas a hacer que la otra persona se envenene. Ándele para que se le quite, ¿verdad? Pero tú eres la que te está tomando el veneno y estás creyendo que al tomarte tú el veneno y al cultivar ese resentimiento, estás vengándote de la otra persona o estás haciendo que la otra persona pague. Y muchas veces la otra persona ni cuenta se ha dado y más coraje te Totalmente. da a ti, Sí. ¿verdad? Y más estás así entripada y te sigues echando el veneno y te sigues echando el veneno para que ahora sí, para que se le quite, para que vea lo que se siente, para que reciba su merecido, para que, ¿verdad? Y la otra persona ni en cuenta, ni al caso de lo que uno está viviendo y de toda esta tormenta interior por la que uno está atravesando. ¿Por qué dices totalmente, Nelly? Porque si nos pasa, o sea, recordemos que las palabras que decimos y que lo que pensamos, o sea, eso es lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que estamos sembrando en nuestro corazón. Entonces, todo lo que salga es lo que nosotros mismos vamos echando hacia adentro. Entonces, cuando algo pasa, cuando algo nos hacen, donde sea en la casa, nuestro esposo, a veces nuestros papás, a veces nuestros hermanos, a veces nuestros hijos, en el trabajo, lo que sea que a veces nos puedan hacer, tenemos que ver muy bien cómo estamos reaccionando y no estar reaccionando de esta manera, porque si nos pasa, o sea, creemos que por yo estar pensando algo malo de esa persona, o sea, yo estar pensando de que, ay, sí, ojalá que le pase esto, o ojalá que me pida perdón, sí, que me pida perdón, y, o sí, Dios lo va a castigar. O sea, no, eso va a alimentarnos a Que nosotros, me pida, no, ¿verdad? que venga y me pida, que venga y me pida, que venga y me pida perdón para yo decirle no. No te lo mereces, ¿no? O sea, a veces queremos retribución, queremos la justicia y que me dé el gusto de decirme que él o ella estuvo mal y yo estoy bien, ¿verdad? Y buscamos esa justicia. Así es. Y bueno, yo sí he estado en situaciones que, o sea, quieres que esa persona se dé cuenta de lo que hizo, a veces cosas muy sencillas, ¿verdad? De que, no sé si lo conté o no, pero bueno, que se fueron a comer sin ti, no te dijeron, no te avisaron y tú así de, ay, que se den cuenta que estoy enojada y no voy a ir a comer con ellos y no vuelvo a traerles esto y no vuelvo a esto, o sea, y nada más son cosas para ti, realmente nunca se los vas a decir, o sea, no se los dices, algunas veces sí, ¿verdad? Pero no. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué estamos alimentando, o sea, qué estamos echándonos a Ujú, nuestro propio corazón. ujú. Sí, es importante reconocer que el resentimiento se incuba con el paso del tiempo. No es algo que se da de un día para otro. Puede ser a raíz de algo injusto que te sucedió, puede ser a raíz de un sufrimiento verdadero. Sin embargo, nosotras seguimos siendo responsables de cómo vamos a responder y cómo vamos a reaccionar aún y que alguien me haya hecho algo injusto, ¿verdad? El caso de la mujer que es una esposa, ella es cierto, no estamos justificando al esposo, no estamos diciendo que está bien que él no le ponga atención a ella o que le ponga más atención a su celular.
Y sí, él tiene su responsabilidad delante de Dios y Dios lo va a llamar a cuentas por lo que él hace o deja de hacer, pero eso no justifica cómo nosotras vamos a responder. Es importante checar nuestro corazón. ¿Estoy respondiendo de un corazón humilde o estoy respondiendo de un corazón orgulloso? Porque o el resentimiento cabe en el corazón humilde. Ese sería algo muy interesante que te preguntaras a ti misma, ¿verdad? Y este deseo de justicia propia. Eh, Quiero que se haga justicia. No es justo que a mí me pase esto. Y es cierto, puede ser que no sea justo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que Dios elimina consecuencias, ¿verdad? Hay cosas que suceden injustas o fuera de la ley o fuera completamente de lo que debe de suceder y, y que no estoy diciendo que tienes que perdonar al ofensor, no quiere decir exhumarlo o quitarle sus consecuencias. ¿Verdad? Ujú, ujú. Hay consecuencias legales, hay consecuencias físicas, hay consecuencias. Pero eso es diferente a tratar de buscar tu propia justicia, a Sí. tratar de Y tú castigar en tu propia mano. Ujú, ujú, de hecho, o sea, puede haber límites. Puedes decir, o sea, realmente no voy a permitir que esto suceda otra vez. O sea, vayan, sí, voy a poner un límite, pero eso no ujú, quiere decir que no perdones. Uno puede perdonar y puede decir, o sea, Señor, está en tu control. Tener estos ujú. pensamientos de esto ya no lo voy a pensar, esto te lo voy a entregar, esto está en tu control, yo ya no voy a decir nada al respecto, pero sí podemos poner límites de esto no lo voy a no lo voy a volver a permitir. O sea, si se trata de un golpe, si se trata de cualquier tipo de violencia, tú puedes decidir, y creo que es lo correcto decidir que esa violencia no se vuelva a repetir. Entonces, no decimos que permitamos las cosas y que no haya consecuencia, pero que sí vayamos a nuestro corazón acerca de cómo estamos pensando acerca de eso. Es ok, no lo voy a Ujú. volver a permitir. Sin embargo, confiar en que el Señor va a tomar control de la situación y a lo mejor no va a pasar lo que yo quisiera que pasara, pero confiar que lo que pase es, eh, o sea, lo que Dios considera que es mejor porque Él es soberano. Correcto, correcto. Y ahí es donde debemos empezar, ¿verdad? Para buscar la solución del resentimiento, de cómo ser libre de ello, tenemos que empezar otra vez en recordar quién es Dios. Y en este caso, quiero hablar de Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu es el Señor, es nuestra justicia. Y el nombre de Jehová Sidkenu aparece en Jeremías 23:6, donde dice, y este será su nombre con el cual será llamado Jehová nuestra justicia. Entonces, para ser libres del resentimiento tenemos que empezar allí, reconocer, recordar, creer en medio de la circunstancia, en medio de lo que sucede que nos produce dolor, enojo, ira, lo que sea. La razón por la que yo voy a perdonar, la razón por la que yo no voy a detener a incubar este resentimiento es porque voy a decidir confiar y recordar que Jehová Sidkenu es. Él es justicia y la justicia de Él se puede ver completamente diferente a lo que yo me imagino, pero puedo confiar que su justicia es mucho mejor que lo que yo me puedo imaginar. Puedo confiar que su justicia y su misericordia van de la mano porque es bien fácil querer que su misericordia me alcance a mí y que su justicia vengadora alcance al otro. ¿Verdad? Pero Dios ama al otro al mismo tiempo que me ama a mí. Y es algo que yo no logro comprender, cómo su justicia y su misericordia van de la mano, pero van de la mano de una manera perfecta. Y entonces mi llamado y mi responsabilidad es a creer y confiar en eso. Y repito, no estoy afirmando que alguien que está pecando en contra de ti debe de seguirlo haciendo o que no debe haber consecuencias. Estoy hablando de la respuesta y la reacción de tu corazón. Tienes una decisión, tienes una opción para cómo reaccionar. Y número dos, el antídoto es el evangelio. No nada más tu voluntad. Hablamos muchas veces de decisión, pero siempre, siempre quiero que recordemos que la decisión no es, en inglés hay una expresión que dice, me amarro por mis
estribos de mis botas, ¿verdad? Y no estoy hablando de eso, no estoy hablando de esta fuerza de voluntad que vas a tener para no guardar resentimiento, sino realmente el antídoto viene a ser el evangelio. La Biblia nos manda simplemente, no, la Biblia no dice perdona y olvida. Ah, perdona y justifica el pecado de otros. Perdona y ya no te acuerdas. Ay, no es para tanto, no hagas un lío tan grande. No. La Biblia nos llama a perdonar, pero al mismo tiempo nos dirige hacia la cruz. Efesios 4:32 es un versículo precioso donde nos recuerda que debemos de perdonar así como Jesús nos perdonó. No perdono porque la otra persona se lo merezca. No perdono porque la otra persona vaya yo a exentarla de las consecuencias. Voy a perdonar porque Jesús me perdonó a mí. La comparación es con la cruz de Jesucristo, no es con lo que la otra persona hace o deja de hacer. Por eso es que se vuelve una situación del corazón. Recordar y meditar en este amor inmerecido de Dios que hemos recibido es lo que nos va a dar la fuerza, la capacidad de poder liberarnos del resentimiento y poder soltar el rencor contra una persona, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver nuestra propia necesidad desesperada de gracia, podemos entonces entender y extender esa gracia que hemos recibido hacia aquel que nos ha herido. Yo siempre digo, nosotras tendemos a ver nuestro pecado muy pequeño, pero el pecado de los demás bien grande. ¿Verdad? Generalmente cuando hablamos de las historias, decimos las historias de cuando alguien pecó en contra de nosotros. Y esas sí no las sabemos muy bien y nos acordamos perfecto. Pero cuando se trata de hablar de mi propio pecado, ese no me acuerdo. Ese, no sé, pero fue así rapidito, pero es que fue porque el otro me hizo, ¿verdad? Y inclusive si te pones a pensar en los traumas, Nelly, hablamos de los traumas en base a lo que otros nos hicieron. Ujú. Yo no tengo memoria de alguien que hable de su trauma, incluyéndome a mí, de algo que yo misma hice. O sea, estoy traumada porque yo pequé en contra de mi esposo de esta forma. Wow, no lo había pensado, pero tienes mucha razón. Y a veces también, bueno, yo no soy que crea que mis pecados son pequeños, o sea, yo realmente, o sea, realmente digo, y es que hay que tener esa humildad de recordar de dónde Dios nos sacó. Pero vaya, yo sí pienso así como que no, hombre, yo era la más pecadora, entonces, pero, o sea, tienes toda la razón que no pienso, ay, todo el pecado que hice y no me traumó, ¿verdad? Pero sí, el pecado que hicieron contra mí, ese sí, sí, tienes Ajá, toda la razón. Pero, y sí. bueno, yo nada más quiero como repasar nuevamente que es mucho tema de creer. Creo que todo el evangelio, o sea, poco a poco cuando vas estudiando el evangelio, o sea, la palabra te dice, solo es necesario que creas, Ujú, pero creer significa tanto, o sea, hay que ujú, creer muchas cosas. sí. O sea, creer en la vida después de la muerte, ¿verdad? Y creer que somos salvos y creer, esto es parte de ese evangelio, es parte de ese creer. Si queremos Ujú, que nuestras vidas realmente sean transformadas, debemos realmente confiar, como creo que en todos estos episodios la palabra confiar, o sea, o todo, parte de la solución de todos es la confianza en el Señor. Es sí. confiar que el Señor sabe más que nosotros, porque de verdad nosotros no sabemos por qué esa persona está actuando de esa manera, no sabemos muchas cosas que hay detrás, pero el Señor sí lo sabe. Y el Ujú, Señor, o sea, yo de verdad creo, y no sé si es correcto o no, May, pero yo de verdad creo que el Señor es justo y de verdad he visto ujú, que cuando las personas hacen cosas contra mí, eh, para mí es más o menos sencillo, no voy a decir que es súper fácil, no, pero es sencillo decir, Señor, te lo entrego porque yo de verdad sé que tú eres justo y a lo mejor no lo voy a ver, o sea, no lo voy a ver, este, y, ujú, y si no hay una venganza es porque él lo sabe, o sea, vaya, él lo sabe y él así lo quiere porque él es soberano. Pero o sea, la mayoría de las ujú. veces cuando una persona realmente hace algo contra ti, yo he visto el poder de Dios en venganza. Sí. O sea, realmente
realmente el Señor nos cuida, realmente somos sus hijos Sí, amados, realmente sí, a Él no le gusta que nos hagan daño. Cuando tenemos esta confianza en sus cualidades, en sus promesas hacia nosotros, en cuánto nos ama, es más fácil soltar el sí, perdón o sí, el soltar el Señor, yo, aparte yo no puedo hacer justicia, o sea, nada de lo que yo pueda hacer, o sea, porque realmente muchas cosas es la otra persona no van a hacer nada, me explico, o sea, pero sí, tú, Señor, sí, sí sabes, ¿verdad? Tú sabes todo sí, y entregar y el confiar en que Él va a hacer lo mejor para ti y para esa persona. sí, sí. Cuando somos libres del resentimiento, podemos acercarnos a las consecuencias de una manera mucho más objetiva. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si nosotros como pastores llegamos a tener conocimiento, por ejemplo, de abuso sexual en la iglesia o algo así, el protocolo nos dictamina llamar a las autoridades y denunciar a la persona. O sea, lo tenemos que hacer, ¿no? Y eso no quita el hecho de que podamos ayudar y caminar junto con la persona que fue ofendida para sanar, para ser libre del resentimiento y nos ha tocado estar en procesos de juicio en corte donde tienes a la mamá presente con la persona que atropelló a su hijo y su hijo murió. Es algo fuerte y muy duro y muy tremendo, pero hay una diferencia tan grande entre aquella mamá que tiene resentimiento y aquella mamá que ha podido perdonar. Repito, las consecuencias se siguen viviendo, ¿verdad? Dios estableció leyes terrenales para eso y aún aquellos que no podemos ver esas consecuencias en las leyes terrenales, porque en mi caso, por ejemplo, en los temas de abuso y todo eso sucedieron en otro país donde no suceden las leyes, no se aplican de la misma forma. Sin embargo, una vez que el Señor pudo empezar a sanarme del resentimiento y pude empezar a liberar el perdón, pude empezar a confiar, como tú dices, que Dios es justo, lo vea o no lo vea de la forma en como yo lo quiero ver. Ujú. Y desgraciadamente, inclusive yo escribí una carta, parte de mi sanidad fue escribirle una carta a mi abusador y en parte de esa carta yo le decía, lo que yo anhelo es que tú puedas venir al verdadero arrepentimiento y que puedas conocer a un Dios que sana y que salva, pero que tengas un verdadero entendimiento de la profundidad del pecado y cómo el pecado destruye, ¿no? Y en esa carta yo escribo algo así como, cuando yo pude entender la profundidad del pecado y cómo el pecado destruye en mi propia vida, entonces pude abrazar el Evangelio de una forma diferente que me ayudó a poder empezar a perdonarte. Entonces el Evangelio siempre tiene que estar enfrente de nosotros, siempre tiene que estar enfrente de nosotros, independientemente de lo que podamos ver como resultado o como consecuencias. Otra de las confusiones que hay y ya vamos a ir aterrizando otra vez, se va rapidísimo el tiempo, hay gente que confunde y piensa que soltar el resentimiento o liberar el perdón o darle espacio al perdón implica que debemos de restaurar las relaciones. Y eso no necesariamente es así. No todo el tiempo la Biblia nos manda a restaurar la relación. No quiere decir que el liberar el perdón, el dejarme del resentimiento, quiere decir que voy a restaurar la relación, porque para restaurar una relación se necesitan dos personas arrepentidas. Entonces, ese es totalmente otro tema, pero creo que es importante porque hay mujeres que se pueden sentir culpables y a lo mejor abrazan el resentimiento porque es una forma de protección y porque les han enseñado mal que el momento en que perdonan tienen que permitir el abuso, tienen que permitir el que se restaure una relación donde la otra persona no se ha arrepentido. Y no necesariamente es eso. De hecho, cuando yo enseño sobre el perdón, hablo de 4 cuadrantes, ¿verdad? Y hablo de los 4 escenarios y encontramos ejemplos bíblicos de cómo, claro, el ideal es que la persona que te ofendió se arrepienta y la persona ofendida perdone. Ese es el ideal para caminar en libertad de resentimiento.
pero hay otros 3 escenarios donde no sucede el ideal. Y la Biblia tiene algo que decir sobre eso y tiene algo que enseñarte sobre eso, ¿verdad? Y bueno, y no tengo tiempo a hablar de ello, pero a lo mejor si les interesa que hablemos de esto, déjenme en los comentarios y podemos insertarlo por ahí en algún tema, hablar sobre los 4 cuadrantes del perdón de una forma bíblica. Pero el punto es este, es importante repasar las verdades del Evangelio, importante hablar con verdad y con gracia, ¿verdad? No te quedes callada y también aprende a no hablar mal del ofensor. Cuando yo comencé mi proceso de perdonar a mi ofensor o a mi abusador, al principio yo decía, yo sí lo perdono, pero si lo vuelvo a ver, lo mato, ¿verdad? Y esas eran mis palabras originales. Y al final, cuando el Señor termina estos ciclos de sanidad y todo eso, fue cuando pude escribir esta carta, donde realmente había un anhelo en mi corazón que esta persona pudiera encontrarse con Jesucristo de una manera real, profunda y un verdadero arrepentimiento, independientemente de las consecuencias o de la justicia que Dios pudiera traer. Al final del día, Jesús murió en la cruz del Calvario por esa persona también. Entonces, aprende a no hablar mal del ofensor, ¿verdad? Efesios 4:29 habla de esto. ¿Cuántas esposas no se la viven criticando a sus esposos públicamente? Eso es algo de lo más triste y la verdad es que esa persona que se la vive criticando a su esposo públicamente cree que está poniendo a su esposo en mal, pero te voy a decir un secreto, todas nosotras lo que empezamos a creer es decir, híjole, pobre del marido que esta mujer habla mal de él. O sea, raramente pensamos, ay, sí, qué malo el marido. Este, entonces, y es una evidencia del resentimiento que hay en tu corazón. Es una evidencia de que algo está en tu corazón porque estás hablando mal de la otra persona, ¿verdad? Y hablo mucho de los esposos y las esposas porque hacemos mucha consejería matrimonial y bueno, nos toca, son las relaciones más cercanas, nos toca, pero aplica en la soltería, aplica en las relaciones con líderes, aplica en tantos En escenarios, el ¿verdad? trabajo. Yo Eh, como en el día a día voy a trabajar a una oficina y tengo un jefe y he tenido otros trabajos. Yo la verdad es que en el trabajo donde estuve anteriormente salí muy triste por una situación después de estar 5 años ahí y llegó una persona nueva o sea, en un año y yo tuve que salir por las acciones o cómo se estaba comportando en contra mía. Entonces aprendí a decir, Señor, o sea, la justicia es tuya. Tú, o sea, tú eres justo, tú tienes un plan y un propósito para esto. Y también aprendí a decir, cada quien tiene lo que quiere. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos ujú, paz? Queremos un corazón sano. Entonces, eh, tenemos que trabajar para tener eso. Ahora tenemos, sí, como dice Proverbios, trabajemos para tener eso. Entonces, ujú, así como queremos paz, tenemos que trabajar por esa paz. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, cuidar lo que hablamos. Este, ujú, tenemos ujú, que buscar la manera de hacerle el bien a esas personas, no vengándonos, sino bendiciendo a las personas ujú, y a veces ayudando cuando es necesario, ¿verdad? Digo, en mi caso de laboral, o sea, yo de verdad, si me hablan para pedirme ayuda, yo voy a ayudarles. O sea, no importa lo que me hayan hecho, yo ujú. voy a ayudar porque eso es lo que hay en mi corazón, gloria a Dios. Sí, Eso es lo que sí, hay. sí, Entonces, sí. cuidemos que estamos dando nuestro corazón, que con que estamos alimentándolo para poder bendecir, para poder hablar lo bueno. Ujú, ujú. Y si eres esa mujer que ha decidido no guardar resentimiento, felicidades y sigue adelante. No creas que Dios no te ve. Si eres esa mujer que está pagando el precio de liberar el perdón y de no guardar el resentimiento, créeme, Dios te ve. Y Él es el que te va a recompensar porque Él es Jehová Sidkenu, Él es justo. Dios no solamente nos llama a perdonar, pero nos capacita para hacerlo. Su perdón hacia ti y hacia mí no fue superficial, fue profundo, fue costoso y completamente inmerecido. Volvemos al Evangelio, ¿verdad? Y es desde ese amor que es escandaloso, que es esta canción que dice,
se me fue la palabra, pero que habla de este amor irreverente y escandaloso, ¿verdad? Para con nosotros. Desde ese amor es que nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han herido profundamente. Vuelvo a repetirlo porque no quiero que me escuches decir que quiero que ignores tus heridas. No, 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 no estamos ignorando, no estamos minimizando tu dolor, pero también te invito a que no le des al resentimiento la última palabra sobre tu vida, porque en Cristo tú puedes ser libre del peso de lo que otros te hicieron, puedes ser libre para amar, para bendecir, para soltar y para sanar. Y bueno, pues estamos terminando, Nelly. Muchas cosas podemos hablar sobre esto, pero queremos respetar el tiempo. Ya terminaron de manejar y ya llegaron a su destino, o ya terminó la hora del lonche, o ya terminaron de lavar los trastes y hay que ir por los niños a la escuela. Pero si este tema te tocó, te invito a que no lo dejes ahí. Por cierto, Nelly, te platico que si hay mujeres que hablan inglés y están listas para entrar en este espacio más profundo y práctico, tengo un reto que se llama Cómo perdonar sin excusar la ofensa. Y va a ser en inglés y va a ser de 3 días. Este reto lo repito constantemente, pero el que sigue al momento de que sacamos al aire este episodio va a ser en julio del 2025, pero siempre puedes regresar a la liga que te voy a poner en las notas y vas a ver las demás fechas y lo escuches el episodio después de esa fecha. Y creo que va a ser una muy buena oportunidad para realmente poner manos a la obra. Cómo perdonar sin excusar la ofensa. Y si hablas inglés, bueno, pues puedes practicarlo como tu segundo idioma, ¿verdad? Las mujeres y los hombres que hablan 2 idiomas tienen ese superpoder y no hay por qué sentirse avergonzado de ello. Al contrario, es una gracia que Dios nos ha dado. Son 3 días donde las voy a acompañar paso a paso para sanar estas heridas, para poner mano a la obra. Y bueno, Dios nos quiere redimir. Así es que dejo el enlace en la descripción del episodio por si estás interesada y espero que te haya bendecido. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, Nelly. Gracias, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.